hablando, recuérdense que los movimientos contraculturales se tratan de hacer un reto, un desafío, una oposición a lo que es la cultura dominante, los valores, las costumbres, las normas de cierta cultura. Y como nosotros estuvimos viendo, Pedro le llama a los creyentes, a los que son partes del pueblo de Dios, le llama expatriados, porque no están en su patria, no están en su patria. Su patria final es el reino de Dios, los cielos. Pero no solamente le llama extranjeros, sino que le llama peregrinos. Están de paso. Hay algunos extranjeros que no quieren ser peregrinos. Hay algunos extranjeros que prefieren quedarse en la otra nación, que no quieren regresar a su tierra. Pero nosotros no nos queremos quedar aquí. No, este no es nuestro hogar final. Pero para los que están alrededor nuestro, que no son parte del pueblo de Dios, el mundo, nosotros somos personas extrañas. Nosotros somos extranjeros. Somos como, en cierto sentido, alienígenas, que vienen de otro planeta, pertenecen a otro mundo, tienen otro conjunto de valores, costumbres, normas, amores, tesoros. Y nosotros les resultamos raros, nosotros les resultamos extraños. Miren por qué nosotros les resultamos extraños, o deberíamos resultarle extraños al mundo. En 1 de Pedro 2, versículo 7, fíjense lo que dice. Primero, nosotros les resultamos extraños porque ellos no aman a Cristo. Y no solamente que no aman a Cristo, sino que desprecian a Cristo. Miren el versículo 7. Este precioso valor es, y refiriéndose a Jesús, este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, y esa en piedra angular se ha convertido, y en piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Y para ello también estaban destinados. Así que la primera cosa por la que una iglesia, por la que el verdadero pueblo de Dios resulta extraño en el mundo, es porque nosotros amamos entrañablemente algo que ellos desprecian radicalmente. Y yo me he sorprendido, le decía ahorita a los hermanos, de cuánta iglesia católica hay aquí. En Santo Domingo yo pensaba que éramos muy católicos. Pero resulta que aquí hay muchas iglesias católicas y hay mucha gente siempre. En Santo Domingo casi siempre están vacías. Así que en cierta medida ustedes van a tener a mucha gente hablando de Cristo. Y no vamos a tener mucha oposición hablando de Cristo. Ustedes en particular aquí en Barranquilla, sí, Cristo. Hasta que ustedes comiencen a clarificar a qué Cristo se refieren. ¿Quién es ese Cristo? ¿En qué consiste la obra de ese Cristo? ¿Y por qué solo se necesita a ese Cristo? Mientras ustedes se queden en un Cristo periférico, general, ambiguo, no va a haber contradicción. Pero cuando comencemos a estrechar quién es ese Cristo y por qué yo necesito a ese Cristo y solo a ese Cristo, entonces donde puede ser que comiencen a haber pleitos entre nosotros y no apreciemos y no valoremos a Cristo de la misma forma. Así que en primer lugar, somos extraños en el mundo, somos extranjeros, no nos entienden porque amamos algo que ellos no aman, más bien desprecian. En segundo lugar, somos extraños, somos extranjeros porque no entienden nuestra conducta. No entienden nuestra conducta. Es parte de a veces las costumbres de nuestras naciones. Yo me acuerdo en una ocasión, mi familia y yo tuvimos la oportunidad de visitar a otro país, no Colombia obviamente, otro país. Y mi esposa es sumamente gentil y sumamente amable.
Y cada vez que se abría el metro y entrábamos al metro, mi esposa, como dominicana extra amable, que decía, buenos días, la gente ni la miraba, ni sonreía, y las que lo miraban era como... Y le comenzó a pasar, y ella entraba a las cosas, buenos días. Nada. Y en un momento yo dije, ¿tú sabes qué? Yo creo que tu amabilidad no está siendo bien recibida. Yo no entiendo por qué, pero parece que aquí lo amable es no decir buenos días. Entonces, no diga buenos días. Y uno no puede entender por qué. O sea, si hablamos español, ¿qué es lo malo de no decirnos buenos días? Y ustedes me preguntan a mí, yo no entiendo por qué ellos no reaccionaban con una sonrisa, en especial cuando una mujer tan bella le dice buenos días. Pero no lo hacían. Yo eso no lo entiendo. Bueno, ¿saben qué? Nosotros, los que amamos a Jesús, estando en el mundo dice, yo no entiendo por qué ellos se portan así. Miren, primera de Pedro 4:4. Y no solamente que no entienden, sino que se sorprenden y se molestan. Fíjense en el versículo 4, dice, y en todo esto se sorprende de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. En el versículo 3 dicen, porque el tiempo ya pasado os fue suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Lo que agrada al mundo es que tú andes como ellos, valores lo que ellos, te comportes como ellos, como andando en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces, abominaciones, abominables idolatrías. Y ellos no entienden cómo ustedes no andan con ellos. Y porque no lo entienden, se sorprenden y se molestan y los ultrajan. Cuando ustedes van a celebrar el carnaval, es fácil, relativamente fácil, ustedes decir, no, yo no estoy aquí en el carnaval porque es que a mí no me gusta el trancón que se arma. Pero es solamente por el trancón. O es porque lo que sucede en el carnaval, el ambiente, quizá por tu zona en particular, te irrita, te molesta, te agobia, te entristece. O simplemente lo que te molesta del carnaval es que hay trancón. Te deberíamos molestar más cosas, según lo que me han contado. Entonces, cuando nosotros no participamos del carnaval solamente por el trancón, la gente va a decir, tipo raro y aburrido. Comienzan a decir que ustedes no participan del carnaval porque es una abominación a Dios, porque promueve lujuria, porque promueve vicio, porque promueve maldad. Comiencen a decir eso. Y ustedes van a ver cómo van a comenzar a tener gente que va a decir, este tipo tan raro. Entonces, mis hermanos, se supone que cuando nosotros estemos en medio del mundo, hayan cosas que el mundo vea que se molesten porque nosotros no somos así. Cuando nosotros estamos en la oficina y entre el grupo comienzan a contar un chiste indecente, sumamente gracioso, pero indecente, y todo el mundo se explota de la risa. ¡Ah! Y usted intencionalmente no se ríe. No trata de ser desagradable, pero no se ríe. ¿Y a ti qué te pasa porque no te da? Lo lamento, es que ustedes se están riendo a costa de una vulgaridad. Mi Señor le llama a eso fornicación. Yo no me puedo reír de eso. Créame que ustedes no van a ser muy bien recibidas. Van a comenzar a caer mal. Y posiblemente les comiencen a ultrajar. Cuando ustedes le digan, vamos a tal fiesta, estamos en la universidad, estamos terminando el semestre, ahora vamos a aprovechar y vamos a irnos a beber unos tragos. Y ustedes dicen, no, es que a mí no me gusta la bebida. Es mucha bulla. Yo no me... En lugar de decir, no, mira, yo soy creyente. Y realmente en esos lugares lo que se promueve son cosas que
Tú sabes que mi carne la desea. Mi carne lo desea. Pero son contrarias a la ley de mi Señor. Es contrario a la santidad. ¿Ustedes creen que van a caer bien en la universidad? Así que en la medida en la que nosotros nos identifiquemos con Cristo, hablemos de la obra de Cristo, de la necesidad de la obra de Cristo, comencemos a imitar a Cristo y además de eso anunciemos a Cristo, la necesidad de Cristo, porque el mundo puede decir, bueno, pues eso es lo tuyo, Cristo. Pero cuando nosotros le respondamos, no es que tú tienes problemas, porque no es que Cristo es mi verdad, es que Cristo es la verdad. Y si tú no aceptas a mi Cristo, tú vas a ser condenado. O sea, no es solamente que a ti no te gusta Cristo, es que tú vas a ser condenado porque no te gusta Cristo. Entonces ustedes van a seguir teniendo problemas. La mayoría de nosotros como creyentes hoy día decimos, pero yo no entiendo por qué en la Biblia habla como de tanta persecución y que los cristianos van a sufrir por causa de Cristo. Yo no siento que sea así en el mundo. Bueno, lo primero es que gracias a Dios nosotros no vivimos en un mundo, en una sociedad como la de aquella época, que era totalmente anticristiana. Nosotros vivimos en una sociedad que no es anticristiana porque tiene a otro Cristo. No somos tan raros porque ellos saben algo de Cristo. Pero nosotros vivimos hoy día en una sociedad que no tiene ningún problema en que, tú quieres a Cristo, coge a Cristo, no hay problema, pero a mí no me lo imponga. Hasta que nosotros le decimos, es que no soy yo que te estoy imponiendo a Cristo. Cristo se está imponiendo. Cristo está diciendo, si tú no me sirves a mí, tú vas a ser encontrado falto. Pero no te preocupes, que por eso fue que yo tuve que morir por ti. Ese mensaje molesta. Y cuando nosotros comencemos a identificarnos con Cristo, a imitar a Cristo y a anunciar a Cristo, entonces que vamos a comenzar a tener problemas con el mundo. Si usted no anuncia a Cristo, no imita a Cristo y no se identifica con Cristo, no se apure, usted no va a tener problemas en este mundo. No, al menos no de persecución, no de ultraje, no. Usted va a tener otro tipo de problemas. Pero con el mundo, contra el mundo, no. Usted va a ser parte del mundo. Ahora, fíjense algo importante. Pedro dice que nosotros somos extraños para el mundo porque somos tan diferentes, valoramos cosas tan diferentes. Pero Pedro hace un énfasis en que nosotros vamos a ser extraños, vamos a ser rechazados y vamos a ser perseguidos por nuestra clara devoción y alianza a Cristo, no porque seamos enemigos del mundo. Eso es crucial, mis hermanos. El mundo se supone que sea enemigo de la iglesia, no la iglesia del mundo. Nosotros no estamos llamados a ser enemigos del mundo. Y eso es parte de una contracultura extraña. Los movimientos contracultura se caracterizan porque van en contra del sistema, quieren dañar el sistema, quieren desaparecer el sistema. La iglesia no. La iglesia no quiere ir en contra. La iglesia no quiere ser en sí una opositora. No es una enemiga. Es que porque es aliada de Cristo, el mundo se torna en enemiga de ella. Déjenme mostrarle eso a través de un par de pasajes en el mismo Pedro. Si ustedes van a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que es el pasaje clásico cuando nosotros hablamos de la apologética, de nosotros estar preparados para presentar defensa de nuestra fe, para nosotros demostrar cómo Cristo es real y la Biblia es real y el aborto no es bueno y la ideología de género no es buena, y nosotros usualmente cuando usamos este pasaje que dice, si no, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros tendemos a usar ese pasaje para imaginarnos a nosotros preparándonos para debates, para poder ir a sitios, a plataformas, a esferas en las que podamos defender y
proclamar el evangelio y hacer lucir a los otros como estúpidos. Pero ese pasaje no se trata de eso. De hecho, ese pasaje lo que está asumiendo es lo siguiente. No está diciendo, está preparado para ponerte a hablar en el mundo. ¿Saben lo que está diciendo el pasaje? Está diciendo algo más profundo. Dice, está preparado para presentar defensa cuando se demande razón de la esperanza que hay en ti. En cierta manera, más que tú ser una persona que esté hablando y yendo en contra, se supone que tú vivas el tipo de vida que la gente diga, pero ¿por qué tú vives así? ¿Qué esperanza es que tú tienes? Yo no entiendo, no se supone que una persona que esté sufriendo lo que está sufriendo viva así. ¿Qué es lo que te sostiene a ti? Ese es el contexto del pasaje. No me malentiendan, yo no estoy diciendo que no hay lugar para nosotros aprovechar plataformas virtuales, escenarios, debates. Yo creo que hay lugar para eso. Pero el énfasis de Pedro en esta situación no es tanto de ser un opositor, sino en vivir el tipo de vida que haga que el mundo se voltee hacia donde ti y te diga, yo no estoy entendiendo tu esperanza, explícamela. ¿Y cuál es el contexto para llegar a Primera de Pedro 3:15? Vámonos a Primera de Pedro 2:11. El contexto de esto es Primera de Pedro 2:11. ¿Cuál va a ser el tipo de vida que va a producir que la gente diga, tú eres raro, ¿por qué que tú eres así? Miren lo que dice en el versículo 2, a partir del 11. Amados, os ruego que como extranjeros, ustedes son extranjeros aquí, ustedes hablan raro, lucen raro, y peregrinos, os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Como hablábamos anteriormente, nuestro movimiento contra cultura empieza contra nosotros. Empieza contra nuestros deseos carnales. Se comienzan a batallar allá adentro. Pero luego tiene una expresión en nuestra conducta. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Miren lo que está diciendo Pedro. Ustedes tienen que vivir una vida apologética. No solamente tener un mensaje apologético, sino que la vida de ustedes de alguna manera tenga que mostrar cómo se encarna el Evangelio, cómo se ve el Evangelio, cómo una persona dominada por el Evangelio y la esperanza del Evangelio se ve y se encarna en la sociedad. Nosotros a veces tomamos libros y nos ponemos a prepararnos y vemos a Agustín Laje y a otros personajes para prepararnos, para poder contestar. Y eso no está mal, eso está bien, eso está bien. Pero lo que está diciendo Pedro es, primero procura que tu vida sea apologética, que tu vida sea sin tacha. Y ahora, fíjense lo que va a comenzar a enfatizar Pedro. Pedro va a comenzar a enfatizar vuestras buenas obras. Y esto puede resultar extraño. En nuestro contexto, nosotros tendemos a decir, como cristianos reformados, decir, no es por buenas obras. Y Pedro no está diciendo que es por buenas obras. Pedro estuvo ya 2 capítulos diciendo que es por la sangre de Cristo, por la elección de Dios, por la iniciativa de Dios. Pero ahora, como nosotros vamos a enfrentar el mundo, como nosotros nos vamos a comportar en el mundo, como el mundo va a preguntarnos, ven acá, pero ¿por qué que tú crees, por qué que tú vives así? Va a ser, ¿saben qué? A través de nuestras buenas obras. Y miren a través de qué contexto nuestras buenas obras. A través
del contexto de nuestra ciudadanía, cómo somos como ciudadanos, cómo somos en nuestro trabajo y cómo somos en nuestro hogar. A veces nosotros pensamos, no, yo voy a demostrarle al mundo cómo yo soy como cristiano, cuántas veces voy a la iglesia, a cuántos cultos voy en la semana, en qué ministerios estoy involucrado. Todo eso es importante. Pero él dice, el mundo te va a cuestionar, tú vas a llamar la atención del mundo a que ellos te digan, dime por qué que tú vives así. Cuando ellos te vean como ciudadano, cuando te vean en tu trabajo y cuando te vean en tu hogar. Y en esas tres esferas, ¿saben de forma particular lo que Pedro escogió para llamar su atención? La sumisión. Miren qué extraño. El evangelio es contracultural a los movimientos contraculturales. Los movimientos contraculturales lo primero que hacen es producir rebelión. Rebelión contra las instituciones, crítica al gobierno, desconfianza de la tradición, de cómo los padres han criado, del matrimonio. Siempre, siempre, siempre los movimientos contraculturales lo que tratan de hacer es rebelarnos con lo establecido. ¿Saben cómo el cristianismo hace contracultura? Sometiéndose. Miren el versículo 13. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien. Y usted puede decir, sí, pero no era izquierdista. No, era Nerón, era peor, era un tirano, un déspota que pensaba que era Dios. Y Pedro le está diciendo, ¿tú sabes qué? Sométete al emperador. Más adelante él dice, honren al rey. Honren al rey. Pero pastor, que yo no estoy de acuerdo con la política de él. No te están diciendo que estés de acuerdo con la política de él. No te están diciendo que lo admires por su inteligencia y su capacidad. No, te están diciendo respétalo y hónralo simplemente por la posición que él tiene. Dios fue quien se inventó esa posición. Los hombres en su pecado la distorsionan y la pervierten, pero la posición en sí es buena. Así que porque es un invento de Dios, porque es algo que una institución divina promovida por Dios, no te rebeles a esa institución. Pero pastor, ¿hay manera de uno como dar su opinión? Sí, gracias al Señor hoy día nosotros vivimos en una democracia y hay maneras de nosotros levantar nuestra voz con respeto, pero con respeto. Entonces, ¿saben qué, mis hermanos? Cuando ustedes estén discutiendo de política, yo no sé si aquí pasa como en Santo Domingo, pero en Santo Domingo dicen que si tú quieres mantener la fiesta en paz, no hablen ni de política ni de religión. Aquí también pasa lo mismo. Ok, cuando ustedes hablen de política, porque van a tener que hablar de política, porque están en este mundo, hablen de tal manera que se respete al rey, sea cual sea, a la autoridad, sea quien sea. Pero ¿saben por qué? Miren cómo dice Pedro, por causa del Señor. Cuando yo me estoy sometiendo al rey, cuando yo me estoy sometiendo al gobierno, no me estoy sometiendo porque yo creo que ellos son dignos en sí mismos. Es porque cuando yo lo estoy haciendo, yo estoy diciendo, Señor, fuiste tú que lo pusiste, fuiste tú que te inventaste esa institución, yo me voy a someter a eso. Si usted vive en una democracia, en una república, en una tiranía, usted buscará la forma de cómo hacer eso. ¿De acuerdo? Yo sé que debe ser difícil con otras naciones en las que hay tiranía, en las que hay abuso. ¿Y cómo me someto a eso? Esto no es una clase de política. Ese es otro misterio que habría que discutir. Pero el principio es este. Tenemos que someternos. Y no era un buen gobierno, no era un gobierno favorable.
Años después, unos pocos años después, según la tradición, ese mismo gobierno le cortó la cabeza a Pedro. Entonces, Pedro está diciendo, aún así, honren al rey. ¿Por qué? Porque fue una institución que Dios puso. Pero más adelante dice, versículo 18, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. De nuevo regresa al respeto. Con todo respeto. Y ahora fíjense lo que dice, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Y más adelante lo que él dice, porque es facilísimo someterse a un buen jefe. Ay, mi jefe es un amor, me entiende, me da todos los permisos que yo necesito, es tan comprensivo. Dice, esos son fáciles. ¿Tú sabes dónde tú te vas a lucir? ¿Dónde de verdad el evangelio va a brillar? Cuando te toque un jefe insoportable. ¿Quién quiere un jefe insoportable para que Dios sea glorificado? Mire, es fácil decir, sí, Señor, pero no me lo dé a mí, Señor. Pero Pedro está siendo aquí muy realista. Él está diciendo, cuando uno tiene un jefe insoportable, es muy fácil amargarse, es muy fácil hablar mal de él, es muy fácil llenarse de amargura, de rechazo, de enojo, de hablar a espaldas de él con los demás colaboradores. Él dice, ¿tú quieres ser de verdad raro en tu puesto de trabajo? No hable mal de tu jefe. Cuando todos los demás estén hablando, no, porque esta gente no tiene cuidado de uno, no. Y tú puedes decir, tú sabes que yo creo que ellos tienen razón, pero yo no voy a hablar. O al menos este no es el mecanismo para yo hablar. Habrán otros mecanismos institucionalizados a través de los cuales yo podré hablar. Y aun cuando hable y sea necesario hablar, lo voy a hacer con respeto, porque son mis jefes. Son mis jefes. Entonces fíjense cómo a veces nosotros idealizamos o espiritualizamos la vida cristiana. Nosotros pensamos, ¿cómo vamos a hacer luz en el mundo? ¿Cómo vamos a demostrar que somos realmente creyentes? Es siendo misioneros, hablando del evangelio. Él dice, no, sométete a su jefe. No critique al jefe, no chismee de él. Sé un excelente colaborador, da de más. Sé un excelente empleado. Pero es que a mí no me pagan para todo lo que yo hago. Da de gracia. Que cuando tú hagas eso, la gente va a decir, no entiendo. Yo no sé si aquí se usa la expresión, pero en República Dominicana se dice, es un tumbapolvo. Es como iba a usar otra expresión dominicana, un lambón. Eso es como, ¿ese se usa aquí? Sí. Perdón, yo no sé qué significa eso aquí, pero es lo mismo, exacto. Ese es lo que se quiere ganar, el aprecio del jefe, que sé yo qué, entonces no quiere hacer nosotros quedar mal. A usted le van a calumniar de eso. A usted le van a decir tumba polvo. Posiblemente. ¿Por qué? Porque de cierta forma usted va a estar hablando mal de ellos. De cierta forma usted lo va a estar señalando a ellos de que usted hace cosas radicalmente diferentes a las que ellos hacen. Y eso en momentos va a molestar. Y en otros momentos, no siempre, pero a veces, habrá un colaborador que va a decir, yo no te entiendo. ¿De dónde tú sacas la fuerza para no reaccionar y hablarle mal a ese tipo? Yo no entiendo de dónde. Y ahí usted va a estar preparado para presentar defensa y poderle explicar en qué consiste su esperanza. Que su tranquilidad, que su estabilidad, que su alegría en este mundo no depende de tener a un jefe comprensible, sino que tienen a un Padre eterno celestial que le dio gracia en abundancia.
y que ha prometido pagarle, según Colosenses capítulo 3, pagarle y recompensarle todo lo que usted ha hecho a favor de ese bendito jefe, por no usar otra palabra. El Señor lo tiene en cuenta y aunque su jefe no se lo pague, para Dios esa institución, la institución del trabajo es tan importante que Dios dice, yo te lo pago. Entonces esa idea de que Dios me lo paga, aunque no ahora, pero después, me sostiene y me mueve. Vamos ahora al hogar. ¿De acuerdo? Ahora que se pone más difícil. Tercera esfera. Ya vimos como ciudadanos en el trabajo. Y fíjense en el versículo capítulo 3. Versículo 1. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Fíjense de nuevo cómo regresa al tema del respeto, la institución del matrimonio y cómo yo me voy a someter. Yo sé que hoy día hablar de una mujer sometiéndose a un hombre, eso es como retrógrado, perverso, retorcido, eso es como de verdad. Pero fue Dios que se lo inventó. Entonces aquí es donde uno va a tener que decir, yo me voy a llevar de lo que dice la palabra de Dios. En los términos contemporáneos eso es rarísimo, eso es insultante para la mujer. Pero Dios lo diseñó así. Dios hizo primero a Adán y luego le hizo a Eva y le dijo, tú vas a ser su ayuda idónea. Y a través del Nuevo Testamento en múltiples pasajes se ve la sumisión de la mujer para el hombre. Y le dice a la mujer, ¿tú sabes qué? Tú vas a mostrar tu conducta santa, en la que luego otras mujeres, otras amigas tuyas te van a preguntar, pero ¿cómo es que tú aguantas? Pero no solamente porque le aguanta cosas, sino porque no estás amargada, porque no buscas la forma de hacerle la vida difícil. ¿Cómo tú lo haces? Su sumisión. Y fíjense el poder de la sumisión. A veces nosotros pensamos que la sumisión es una posición de debilidad. Pero fíjense cómo está diciendo Pedro. Sométanse para que sus maridos, que son desobedientes a la palabra, posiblemente no creyentes, dice, sean ganados. ¿Cómo son ganados? Pero tú le das un devocional todos los días a tu marido, le habla de la palabra, lo rellena con la palabra, lo invita a la iglesia, lo invita al estudio bíblico, hace un estudio bíblico en la casa para que el marido tenga que oír obligado. Yo no estoy diciendo que eso está mal. Esas son estrategias. Pero lo que está diciendo Pedro es tu conducta. Sin palabras. En silencio. Tienen el poder. Tu conducta tiene el poder de convencer a tu marido más que tus sermones. Hermanas, yo sé que la sumisión no es fácil. Y más que algunos hombres lo hacen más difícil. ¿De acuerdo? Algunos hombres lo hacemos muy difícil. Pero Pedro está diciendo que eso es parte de nuestro peregrinaje. Así como nosotros podemos honrar a tiranos, así como nosotros podemos servir y honrar a amos malos, ¿saben qué? Pedro está diciendo, puede ser que la manera en la que tú llames la atención hacia la gloria de Cristo es como tú puedes ser una mujer sumisa a un mal marido. No estoy hablando necesariamente de un marido abusivo y que pone en riesgo tu vida. No estoy hablando de eso. Pero pueden haber maridos que son malos maridos, no cumplen bien su rol como maridos.
¿Y cómo va a resplandecer la luz del Evangelio y el que tú tienes otros valores y el que tu esperanza es Cristo y el que tú eres gobernada por la palabra de Cristo y que tú imitas a Cristo? En que tú vas a respetar a ese hombre y vas a procurar hacerle bien. Fíjense que en cada una de las esferas lo que promueve Pedro no es solamente quédate ahí y aguanta. Él dice, hagan bien. Hagan bien. Ustedes deben ser conocidos por el bien que hacen, no solamente por el mal que no hacen. Hay veces que como creyentes nosotros podemos decir, no, pero es que yo no hago nada malo. Bien, pero las Escrituras te llaman a hacer bien, no solamente a dejar de hacer mal. Fíjense más adelante en el versículo 2, él dice que ellos van a ser convencidos por vuestra conducta. Dice, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Versículo 3, y vuestro adorno no sea el externo, de peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino el que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Tierno y sereno. O sea, pero Él es tierno y sereno conmigo. Sé tierna y sé serena. Lo cual es precioso delante de Dios. Hermanas, yo sé que para esto, para alguna de ustedes debe ser... Ajá. Ajá. Pero ustedes saben qué, si ustedes hacen eso, van a ser rarísimas en el mundo. Van a vivir un matrimonio totalmente contracultural. Y no solamente que van a ser raras en el mundo, dice ahí, van a ser preciosas delante de Dios. A veces nosotros preferimos ser agradables al mundo, aunque seamos desagradables a Dios. Pero aquí está diciendo, haz algo que es desagradable al mundo, incluso desagradable para tu propia carne realmente, pero hazlo pensando, pero mi Dios lo está viendo y Él aprecia mi ternura y la serenidad que solamente pueden venir del Espíritu Santo en situaciones como esta. Y fíjense algo interesante. Ese pasaje nosotros usualmente lo usamos para hablar de la modestia en la iglesia. En la iglesia no, entre las mujeres, no solamente en la iglesia, porque en la iglesia es fácil venir modesta. Pero el pasaje en sí no está hablando de la modestia en sí. Yo creo que el pasaje está apuntando a, en aquella época y todavía ahora, las mujeres intentan ganarse a sus maridos luciendo bellas, enamorándolos, seduciéndolos, que su marido la encuentren atractiva. Todavía ustedes siguen creyendo que eso es lo que, si ustedes hicieran eso, entonces pueden ganarse a su marido. Pedro está diciendo, no lo intenten así. No intenten ganarse a sus maridos seduciendo a sus maridos y luciendo más bonita para su marido. Eso no está mal, inténtenlo. Pero ese no es la manera de ganarlo para el Señor. Cuando nosotros usamos la seducción y la atracción, lo que estamos tratando de hacer es ganarlo para mí, no para el Señor. Entonces, lidien con eso en un mundo que es tan contrario a esa idea. Ahora, el texto no se queda ahí. El texto ahora pasa a los hombres. Y dice en el versículo 7, y vosotros maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, pues que es mujer, dándole honor como a heredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas.
Y las mujeres pueden leer eso y dicen, pero a ellos se lo pusieron más fácil. Miren, es más fácil de lo que ustedes dicen. Ustedes no saben. Pero fíjense lo que le están diciendo al marido ahí. Lo cual también era totalmente contracultural. En aquella época y todavía en esta época. Dicen, vivan de manera comprensiva con ellas. ¿Qué significa eso? Entiendan a sus mujeres. Oigan, y no es por hacer broma, pero el Señor nos hizo muy diferentes, muy diferentes. Nos puso, alguien, un autor dice que Dios armó a los hombres con unos espejuelos azules, que ven toda la realidad en azul, y la mujer en rosado. Y no hay manera de que puedan, pero porque Él no lo ve así. O sea, a veces mi mujer compra velas de olor, y yo no entiendo por qué, o sea, velas de olor, o sea, si tú echas un spray y ya, y es más barato, y yo no lo entiendo. Pero yo tengo que decir, pero a mi mujer le encantan. Entonces, porque a ella le encantan, yo tengo que estar dispuesto a que ella la compre, a que ella invierta en eso, porque a ella le fascina. Yo tengo que decir, yo no lo entiendo, pero el Señor no me llamó a que yo cambie a mi mujer, es a yo entenderla y a vivir sabiamente con ella. Y fíjense, eso es contracultural, porque en nuestra cultura tiende a que el hombre, más en esta cultura, el hombre dominaba a la mujer. Y la mujer tenía que ajustarse al hombre. Pero aquí lo que está diciendo es, entiende a tu mujer. Tú porque sea el hombre, tú porque sea la cabeza, no tienes que llevarla a que ella viva la vida como tú entiendes y como tú quieres. Trata de entender cómo es ella, trata de entender qué ella necesita, trata de entender a las mujeres en general y a esa mujer en particular y adáptate a ella. Trata de complacerla a ella. Y dice, trátala como un vaso más frágil. Y yo sé que eso en nuestra cultura de nuevo molesta. Yo no soy frágil, yo puedo. Pero lo que está diciendo no es hablando mal de la mujer. Fíjense que inmediatamente dice, dándole honor. Señores, en esa época las mujeres eran simplemente una pieza más en la casa. Y Pedro le está diciendo, honra a tu mujer. Honra a tu mujer, cuida de tu mujer, respeta a tu mujer. Y ahora le hace una advertencia más fuerte al hombre que la que le hizo a la mujer. Fíjense esto, yo todavía no entiendo bien las implicaciones de esto. Le dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Miren, señor, a veces para que mi oración no tenga estorbo. Pero a veces yo me he preguntado, ¿cómo funciona eso? Porque si yo soy creyente y él está hablando a maridos creyentes, Cristo es mi mediador y el Espíritu Santo intercede por mí. Y yo tengo camino abierto al Padre en Cristo. Pero si tú tratas mal a tu mujer, no te oyen. ¿Ustedes creen, mujeres, que eso es fácil? O sea, Dios le está diciendo, si tú no tratas bien a tu mujer, yo no te voy a oír y no voy a estar dispuesto hacia tu oración como yo pudiera estar dispuesto, a pesar de que tú estás siendo mediado por Cristo y el Espíritu está intercediendo por ti. Es una advertencia seria. Miren lo serio que Dios se toma a las esposas. Entonces, a veces la mujer dice, pero el rol de nosotros es más difícil. Eso tiene implicaciones más profundas. Es una advertencia más seria hacia el hombre.
Así que fíjense, esto es lo que ha estado pasando. Recuérdense que vamos a llegar a 1 de Pedro 3:15. Estén preparados para presentar defensa. Y Pedro ha comenzado a decir, vivan una conducta sin tacha. ¿Cómo se vive una conducta sin tacha? O cómo tú eres como ciudadano, en el trabajo y en tu hogar. Y ahora él hace un cierre y una conclusión. Y en el versículo 8 dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino bendiciendo porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Fíjense lo que le está diciendo. De nuevo estamos en una situación difícil. Él dice, de ustedes van a hablar mal, a ustedes lo van a insultar, a ustedes lo van a maldecir. Y ustedes no van a devolver insulto por insulto. Más bien, ustedes saben lo que ustedes van a hacer. Van a bendecir a la gente. Van a hablar bien de la gente y van a procurar el bien de las personas. Aún le estén haciendo mal. ¿Y tú sabes por qué? Y de nuevo aquí volvemos a la herencia. Por eso si nosotros vivimos concentrados en este mundo, en las cosas de este mundo, es imposible vivir esa vida contracultural. La única forma de vivir esa vida contracultural y esas relaciones contraculturales es recordando cuál va a ser nuestra herencia. Él dice, ustedes fueron llamados a heredar bendición. Dios va a abrir todos sus almacenes para ustedes. Ya los ha abierto, ya ustedes han comenzado a probarlo, ya ustedes han comenzado a probar de su misericordia. Dios les perdonó cuando ustedes no lo merecían. Dios los ha cuidado cuando ustedes no lo merecían. Dios no se ha cansado de ustedes a pesar de que siguen siendo inmaduros, torpes, testarudos. Y entonces tú te vas a cansar tan rápido de los demás. Dedícate a bendecir a otros. Y ustedes pueden decir, pero Pérez, eso está difícil. O sea, cuando me insulten, cuando me maltraten, bendecir, ayudar, hacer bien. Pídame que me quede callado. No insulto. No maldigo. Pero dice, no, bendice. Cuando tú hagas eso, créeme, en el tiempo va a haber gente que se acerque a ti y te va a decir, yo no entiendo. Dice en el versículo 14, pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Oigan lo que está diciendo. Ustedes si sufren por causa de la justicia, si ustedes sufren por someterse a Dios, sometiéndose al gobierno, sometiéndose a su jefe, sometiéndose a su esposo, honrando a tu esposa, si tú haces eso y aún así traes sufrimiento a tu vida porque no es fácil, tu gobernante, tu jefe, tu esposa, tu esposo, ¿tú sabes qué? Tú eres dichoso. Tú eres dichoso. Y tú te ves a ti mismo como dichoso. No es agradable, no es cómodo, no es deseable, pero dichoso. Porque yo estoy sufriendo por hacer lo bueno. Y eso es raro. Alguien que aún sufriendo por hacer lo bueno, se sienta dichoso. Cuando nosotros vivamos así, va a venir gente que va a decir, versículo 15, estén preparados, sino santificad a Cristo como el Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Aun cuando la gente venga a preguntarte, ven acá, pero ¿por qué que tú crees en Dios? Tú vas a hablar de una forma mansa y reverente. Mis hermanos, a veces nosotros podemos hablar y tratar de los argumentos de otros y de inconversos
con irrespeto. Y podemos hablar a veces de la evolución. No, porque ustedes son unos estúpidos. ¿Cómo ustedes van a creer que uno viene del mono? Por favor. ¿Y saben qué? Yo creo que es una necedad. Yo creo que es una necedad considerar eso. Pero si nosotros tratamos a las personas como estúpidos, si lo hacemos caer en ridículo, no nos van a oír. Entonces, aún nosotros consideremos que sus ideas son totalmente alocadas, totalmente divorciadas de Dios, aunque le podamos decir claramente, y este pasaje nos llama a decirle claramente, eso está mal. Eso está mal y yo te puedo explicar por qué está mal. Pero yo lo hago de una forma mansa y reverente. Mansa y reverente. Dice el versículo 16, teniendo una buena conciencia para que en aquello que sois calumniados sean avergonzados los que difaman de vuestra buena conducta en Cristo. De nuevo, uno pensaría, tú ves, si yo hago todo eso me va a salir bien y la gente se va a convertir. No, él dice, igual van a hablar mal de ti. Igual van a hablar mal de ti. Y van a calumniar de ti, van a decir cosas que no son. Pero Pedro dice, pero tú sabes qué, aguanta. Que en algún momento ellos le van a dar gloria a Dios por lo que tú estás haciendo, por tu conducta. Ya sea el día que se arrepientan y digan por el testimonio de fulano, o el día que sean enjuiciados y digan mi madre fulano tenía razón. En una de esas dos situaciones ellos le van a dar gloria a Dios. O cuando alcancen gracia y reconozcan que tú tenías razón porque servía al Dios verdadero, o cuando reciban juicio y se den cuenta que tú tenías razón porque estabas sirviendo al Dios verdadero. Así que mis hermanos, nosotros queremos ser contraculturales. Veamos cómo nos movemos como ciudadanos en el trabajo, en nuestro hogar. Hermanos, nosotros debemos de cuidar de forma particular de nuestras familias. ¿Cómo nos conducimos con nuestras familias? A nuestras familias son el principal testimonio que nosotros tenemos. Es el lugar de más influencia que el Señor nos ha dado. Para nuestros hijos y para nuestros esposos, nosotros somos más influyentes que cualquier gobernador, que cualquier organización mundial de la ONU, de lo que sea. Nosotros tenemos, nuestro ejemplo y nuestras palabras tienen más influencia sobre ellos que cualquier otra persona en el mundo. Entonces, mis hermanos, antes de nosotros pensar cómo yo voy a hacer de testimonio e impacto al mundo, empecemos de este modo. Empieza observando tu casa. Luego observa tu lugar de trabajo. Y luego piensa cómo tú eres como ciudadano. Con tu vecindario, con tus amigos, colegio, etc. Nosotros estamos llamados a estar cerca de la gente, a estar dispuestos a bendecir a la gente, a ser amables con la gente, a traer bendición para la gente. Nosotros no estamos llamados a ser los desagradables del mundo. Lamentablemente, algunos piensan que ser santo significa ser desagradable. Nosotros no estamos llamados a ser desagradables, no estamos llamados a ser faltos de cortesía. Nosotros estamos llamados a bendecir a otros, hablando la verdad en amor. Y a veces hablar la verdad en amor molesta, aunque se hable en amor. Pero cuidémonos. Ahorita decía Alejandro que a veces nosotros tenemos otras categorías con nuestras familias. La familia es como otra esfera en la que nosotros tenemos otras categorías de cómo evaluar. Posiblemente ustedes evalúen el cristianismo de los hijos de los demás de cierta manera. Y si yo le preguntara a usted, ¿y su hijo es creyente?
Para él ser parte del pueblo de Dios, él tiene que ser nacido de nuevo, haber confiado en Cristo, amar a Cristo, esperar la herencia eterna. ¿Tu hijo hace eso? Bueno, no, pero él está yendo a la iglesia. Esa no es la pregunta. Pero él oye la palabra con buena disposición. Qué bueno, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿tu hijo es nacido de nuevo? Porque si tu hijo no es nacido de nuevo, él todavía no es parte del pueblo de Dios. Y tú necesitas seguir orando y en amor seguírselo recordando. Hay veces que nosotros decimos, no, es que si yo se lo recuerdo demasiado, como que se va a molestar conmigo. Bienvenido al club. Claro que se van a molestar. ¿Qué tú esperas? Lo único que procura que cuando se molesten, si se molestan, sea por la dureza de su corazón, no por la dureza de tus palabras, no por la dureza de tu carácter, no porque ellos dicen, ¿cómo rayos él me habla a mí de evangelio, de amor, de santidad y trata mal a mi mamá, me trata mal a mí, no provee para mí, es durísimo? No, tu conducta primero tiene que ser la apologética. Hay veces que nosotros somos muy fáciles en enjuiciar las malas obras de otros. Esa persona está en fornicación. Pero si es tu hijo, bueno, una noviecita. Ustedes saben cómo son los muchachos de hoy. Tienen que poner el mismo nombre. Tienen que usar las mismas categorías. Obviamente van a tener que ser sabios porque son sus hijos, porque viven con ustedes y ustedes no van a vivir en un constante pleito y declaración de juicio y de condena. En eso van a necesitar sabiduría. Pero de nuevo, la manera en la que nosotros nos ganamos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros hermanos en la carne, a nuestros familiares, ¿saben qué? Primero es con una conducta apologética, con una manera de vivir que encarne el evangelio, con una manera de vivir que muestre que nosotros damos de gracia porque de gracia y solo de gracia hemos recibido. Si yo fui elegido por Dios cuando yo no merecía nada, ¿por qué yo tengo que esperar que tú hagas algo para yo amarte y cuidarte? Para yo seguirte haciendo bien. Pero eso no quita que en otros momentos yo tenga que decirte, eso está mal. Las escrituras dicen, hay a veces conductas que pueden tener nuestros padres, que son contrarias a lo que usted entiende. Usted manda a sus hijos a donde los abuelos. Y los abuelos pueden ser que tengan conductas, todos tenemos conductas que no quisiéramos, pero puede ser que su abuelo esté promoviendo en su hijo ciertas cosas, ciertos hábitos que son dañinos o pecaminosos. Y usted tenga que sentarse con su papá o con su suegra y decirle, mire suegra, mire papá, si cuando yo te envío a mi hijo, tú sigues hablando de esta forma, tú sigues usando este tipo de vocabulario, tú sigues teniendo este tipo de práctica, yo no te lo voy a poder mandar. Pero yo soy su abuelo y yo soy su papá. Y yo tengo que cuidarlo. No lo estoy cuidando de ti, lo estoy cuidando del pecado que tú estás promoviendo. Yo quisiera poderlo enviar con confianza. ¿Y ustedes creen que esa es una conversación agradable? Yo no quisiera tenerla. Gracias a Dios nunca tuve que tenerla. Pero es del tipo de cosas en las que nosotros estamos llamados a ser santos, a hablar la verdad en amor y a poder poner las etiquetas que Dios pone. Mis hermanos, para eso se necesita ser muy valiente. Para eso se necesita ser muy valiente. Y nosotros al final descansar en que la palabra del Señor sea lo que me gobierne. ¿Qué resultado va a tener eso? Yo no sé el resultado. A veces salen maravillosos, otras veces se ponen más difíciles. Pero yo no vivo por resultados,
Yo vivo porque yo he sido llamado a obedecer y a ser consagrado para Cristo. Y eso a veces trae bendiciones aquí y muchas veces trae maldiciones y dolores. Que nosotros podemos sobrepasar y aguantar y aún recibirlas con dicha y con gozo, porque estamos esperando nuestra final recompensa. Esa es la única manera de nosotros vivir relaciones realmente contracultura.